Hola a todos, hoy vamos a continuar con el segundo video del ciclo de capacitaciones en rutinas computacionales para Metrología 4.0. En el video anterior hicimos una breve introducción y hablamos de cómo el aprendizaje de máquina o Machine Learning puede aportar en los sistemas de medición y ayudar en el diseño de estos sistemas cuando hablamos de técnicas de medición indirecta. Hoy vamos a hablar un poquito más en detalle de qué es eso del aprendizaje de máquina, cuál es el concepto fundamental detrás como de este enfoque, y vamos a hablar también de las herramientas que vamos a utilizar a lo largo de la capacitación pues para implementar esas rutinas computacionales. Habíamos dicho que vamos a trabajar con Python, este es el lenguaje de programación que vamos a utilizar. Yo específicamente aquí les voy a mostrar todo sobre la plataforma Anaconda, que es una distribución de Python, y vamos a utilizar pues un recurso que tenemos allí, que son los Jupyter Notebooks, que nos van a ayudar como a tener la información necesaria para entender pues cada uno de los métodos y cada una de las técnicas que vamos a estudiar y al mismo tiempo implementarlas de forma dinámica. Ya hablaremos con detalle bien de qué es eso de los Jupyter Notebooks. Entonces iniciemos primero con el concepto de lo que es el aprendizaje de máquina. Vamos entonces a pararnos en este primer concepto y es, habíamos dicho que digamos que cuando hablamos de aprendizaje de máquina estamos cambiando el paradigma un poco de lo que normalmente es la programación, de lo que es tener un programa en el que básicamente yo al computador le ingreso unos datos, pero le ingreso también el programa, una lista muy estructurada de pasos a seguir para tratar esos datos y él me va a arrojar una salida, mientras que ya cuando hablamos de aprendizaje de máquina se trata de darle al computador la capacidad de que dándole los datos y cuál es la salida que yo espero obtener, él mismo pueda generar el modelo, ese programa que va a darme información sobre los datos. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que tenemos ahí? Estamos tratando un poquito de modelar o de asimilar a lo que hace el ser humano. Es decir, cuando hablamos de aprendizaje, normalmente podemos hablar de varias cosas. Primero, de memorización, es memorizar datos. Eso es algo en lo que los humanos no somos tan buenos, pero los computadores sí son muy buenos. ¿Cierto? Memorizar datos es mucho más sencillo para un computador que para nosotros. Ellos tienen una gran capacidad de memoria. Pero la diferencia es que los computadores no tienen la capacidad de hacer generalización, es decir, hacer una inferencia, una deducción o una predicción a partir de esos datos que se están memorizando. Entonces nosotros lo que estamos interesados es en emular esa parte, la parte en la que se puede inferir información útil de esos patrones que están implícitos en los datos. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Pues vamos a partir precisamente de datos que yo tengo de un proceso. Vamos a tratar de entender esto en base a un ejemplo. Y en general, en esa capacitación vamos a tratar mucho de hablar todo sobre ejemplos para un poco aterrizar los conceptos. Entonces voy a presentarles, digamos, el primer ejemplo a partir de uno de los materiales que vamos a utilizar en la capacitación. Entonces voy a hacer un pequeño paréntesis en esta explicación de lo que es el aprendizaje de máquina para mostrarles un momentico Anaconda, que es pues la distribución que en este momento estamos utilizando. Aquí tenemos la interfaz como inicial de Anaconda y ella tiene adentro varias aplicaciones. Eso. Tenemos la aplicación Spider, que es en la que normalmente vamos a hacer pues como toda la parte de programación, pero tenemos dos herramientas que van a ser muy importantes para nosotros, que son Jupyter Notebooks y el Jupyter Lab.
Cualquiera de los dos lo pueden utilizar ustedes para visualizar el material con el que vamos a trabajar indistintamente. Yo voy a abrir en este momento, por ejemplo, el Jupyter Lab y básicamente entonces el material que vamos a compartir puede ser cargado en esta aplicación que les voy a mostrar. ¿Listo? Ahí van a tener un material interactivo que va a mezclar texto, es decir, la parte teórica de lo que vamos a ir explicando, con celdas de código, es decir, espacios en los que directamente yo voy a poder probar las partes de programación. ¿Listo? Entonces, este primero no se los voy a mostrar porque aquí vamos a empezar ya con la parte de programación, sino porque aquí está el ejemplo con el que vamos a partir para explicar un poquito esas bases del aprendizaje máquina. Vamos a partir de que lo que nosotros queremos es hacer una modelación de una relación entre diferentes variables. Es decir, nosotros habíamos dicho que podemos generar un sistema de medición indirecta tomando dos variables que están relacionadas entre sí y construyendo un modelo que me relacione una con la otra. De tal manera, yo puedo medir la que sea más sencilla de medir y luego, a partir de ella, inferir el valor que me es de interés y que es más complicado. Vamos a tomar un ejemplo, digamos, muy sencillo, más como por el tema como de tratar de entender de qué estamos hablando, y vamos a hablar de la ley de Hooke. Es una ley que nos relaciona cómo se estira un resorte ante una determinada fuerza. Entonces, si yo tengo un resorte, pues como estos que tengo acá, y le cuelgo una masa, pues va a haber una elongación en el resorte. Y ese proceso, digamos que es un proceso conocido en la física con algo que llamamos la ley de Hooke. ¿Listo? Y que nos dice, no, mira, es que la fuerza va a ser igual a K, que es una constante que tiene el resorte de elasticidad, por un X, que es una elongación. ¿Listo? Y yo puedo decir que la fuerza va a ser la masa por la gravedad, 9.8, ¿cierto? Y de aquí, pues despejar lo que a mí me interesa despejar. Por ejemplo, saber a partir de la elongación X cuál fue la masa que yo colgué, podría servirme a mí para hacer un sistema de medición indirecta, en el que yo no tengo una balanza, digamos, no tengo algo que me diga cuánto pesa este disco que estoy colgando, pero tengo mi resorte, puedo colgar la masa, mirar cuánto se estiró y a partir de esa elongación inferir el valor de cuánto es esa masa. Ahora, ¿qué pasa con este ejemplo? Esto es una cosa ya conocida y cuando nosotros conocemos algo no tenemos necesidad de hacer un modelo a partir de datos utilizando Machine Learning porque ya conocemos esto cómo funciona. Tenemos una ley ya aprobada en la física que nos da la relación fenomenológica entre la masa y la elongación en este ejemplo. Pero ese no siempre es el caso, entonces vamos a utilizar este ejemplo sencillo para mirar cómo sería eso si ese sistema fuera más complejo, si yo no conociera esta ecuación. Entonces, suponiendo que yo no conozco esta ecuación, esto es algo desconocido para mí, digamos que es un fenómeno más complejo en el que yo no tengo ya realmente este conocimiento, pues yo puedo partir de un conjunto de datos que me permita hacer análisis sobre ese proceso. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que yo puedo tener algo como esto, una tabla, en la que yo fui y hice un experimento, ¿cierto? Experimentalmente tomé una serie de discos de diferentes valores de masa, ¿listo? Y examiné qué tanto se elongó ese resorte en metros, ¿listo? Y tengo un determinado comportamiento con esto. ¿Listo? Por ejemplo, en este caso, si hiciéramos aquí una gráfica fuerza contra distancia, obtendría algo como esto que pues me muestra una cierta relación. Ahora, si yo no conozco esa ecuación que tengo por allá arriba, yo puedo tomar estos datos y a partir de estos datos tratar de inferir un modelo con elementos de aprendizaje de máquina. ¿Y cómo va a ser eso?
Vamos a ilustrarlo de la siguiente manera. Nosotros vamos a tener un conjunto de datos que van a ser mis entradas. Por ejemplo, si yo lo que quiero es con la distancia X poder calcular la masa con la elongación, calcular la masa. Pues, llamemos a esta masa Y, por ejemplo. Entonces lo que yo voy a hacer es tener una serie de valores de X, llamémoslos X1, X2, X3, X4, X5, y para cada uno de ellos experimentalmente hallé cuál es el Y, el Y1, el Y2, Y3 y así sucesivamente. Lo que vamos a hacer es pensar en este momento en el aprendizaje de máquina como una cajita. Aquí tengo una caja que tiene un algoritmo adentro, al cual yo le voy a ingresar esa serie de valores, ¿cierto? Todos esos X los voy a ingresar y ¿qué va a hacer él? Va a hacer una serie de cálculos aquí internamente y me va a decir cuáles son los Y's que yo debería tener. ¿Cómo voy a lograr que esto suceda? Generalmente cuando hablamos de aprendizaje de máquina hay dos tipos de aprendizaje. Algo que vamos a llamar aprendizaje supervisado, que es el que vamos a hablar en este momento, y aprendizaje no supervisado. El aprendizaje supervisado son técnicas en las cuales yo le pongo a el sistema las entradas, le digo cuáles deberían ser las salidas y voy supervisando cómo este modelo se va adaptando a esos datos o el modelo se va adaptando a esos datos que yo previamente tengo. Pero también existen técnicas de aprendizaje no supervisado en el que yo no le entrego la salida al sistema, le entrego solo las entradas e intento que él, por una serie de técnicas, pues encuentre patrones dentro de esa información, ¿cierto? Yo encuentre dentro de esos datos una serie de patrones que me generen una información. Nosotros vamos a hablar en este momento de lo que es el aprendizaje supervisado. Y ese aprendizaje supervisado se va a dar de la siguiente manera. ¿Listo? Yo voy a tener unos datos de entrenamiento, es decir, ese conjunto de valores X y Y. ¿Listo? Voy a tener algo que voy a llamar un motor de inferencia, que es ese algoritmo que está en el corazón de mi sistema de aprendizaje de máquina. ¿Listo? Y voy a tener la siguiente estructura. Ingreso mis valores, empiezo generalmente con una configuración aleatoria dentro de esta cajita. Miro cuáles son mis valores y luego puedo comparar este valor de salida, este valor de acá, con el valor que realmente me debería haber dado el sistema. Es decir, si yo tengo este conjunto de datos que están acá y yo, por ejemplo, sé que si la distancia fue de 0.0865 metros, entonces es porque la masa era de 0.1 kilogramos. ¿Cierto? Esto correspondía a 0.1 kilogramos. Entonces yo puedo mirar, ante esta entrada, este sistema que me dio, me pudo haber dado una cosa diferente. Por ejemplo, me dijo 0.5 kilogramos.
Y en base a esta diferencia entre lo que el sistema me debería entregar y lo que realmente me entregó, corregir los parámetros internos de este sistema, ajustarlos para que probablemente esta salida me dé más cercana a este valor. Y eso lo voy a hacer de forma sucesiva utilizando todos los puntos de entrenamiento que yo tenga. ¿Sí? Pongo mi entrada, miro el valor que me da, ¿ves? Comparo con lo que me debería haber dado y en base a esto ajusto el comportamiento interno de esto. Luego vamos a hablar de cómo se ajusta. ¿Ves? Ya vamos a llegar allá con despacio. Después de hacer ese ajuste, puedo tomar un nuevo dato, ¿cierto? Y decir, bueno, si ya este 0.0865 no es ese valor, sino por ejemplo 0.1015, ¿cierto? Entonces puedo observar qué valor me dio. Yo sé aquí que esto me debería haber dado 0.5 kilogramos, 0.15, pero puede ser que me dio otra cosa. Puede decir, por ejemplo, que me dio 0.05 y me debería haber dado 0.15. Entonces digo, ok, de nuevo hay un error, ¿cierto? Entre lo que me dio y lo que me debería haber dado, y en base a este error voy a ajustar los parámetros de este sistema. De esa manera yo voy logrando que la información me vaya ajustando mi modelo o sea, los datos me vayan ajustando mi modelo a el comportamiento del sistema. Pero esto hay muchas formas de hacerlo y depende de qué modelo tenga yo aquí adentro. Y entonces cuando hablamos de aprendizaje de máquina hablamos de muchísimas cosas. Hablamos, por ejemplo, de cosas como las redes neuronales. Pero también hablamos de cosas como, por ejemplo, las máquinas de soporte vectorial, SVM del inglés, ¿cierto? Support Vector Machines. Pero también hablamos de técnicas como la técnica KNN, que es la técnica de los K vecinos más cercanos. ¿Ves? Y también hablamos de técnicas como simplemente las más sencillas, que son regresiones lineales con sus variaciones de regularización, ¿cierto? Como lazo, por ejemplo. Entonces yo les puedo dar 1000 nombres aquí de técnicas que corresponden a aprendizaje de máquina, y según la técnica que yo utilice, ese proceso en el que yo voy mirando las entradas que tengo y voy viendo y voy adaptando mi sistema a las salidas que debería tener, pues va a cambiar, ¿cierto? En su implementación, en su forma específica, en la matemática específica que hay detrás. Pero el concepto básico pues está en ese tema de hacer que el sistema se ajuste a los datos que yo tengo. ¿Ves? Generalmente luego voy a pasar por una validación del proceso. Entonces yo voy a tener siempre que hablemos de aprendizaje de máquina, yo voy a tener una cosa que va a ser una base de datos. Y esa base de datos pues es ese archivo donde yo tengo toda esa información, ese conjunto de valores de entradas y salidas que yo quiero aprender a relacionar. Y yo voy a llamar dentro de esos datos de entrenamiento a aquellos datos que voy a utilizar para hacer el entrenamiento, y el entrenamiento es específicamente ese proceso de ajustar el modelo a los valores de esa base de datos. Y va a haber varias formas y varios métodos para realizar este entrenamiento. Y luego puede haber un proceso de validación en el que tomo nuevos datos, ¿sí?, diferentes a los de estos datos de entrenamiento, los ingreso a mi sistema, reviso cómo funcionó y valido si el funcionamiento es o no es adecuado. Ahora, generalmente dentro de este proceso de ajustar el modelo, yo puedo perseguir dos objetivos diferentes y según eso voy a tener, digamos, unas particularidades específicas. Entonces, en Machine Learning
en aprendizaje de máquina, yo puedo hablar sobre todo como de dos elementos. Puedo hablar de problemas de regresión, que es el problema del que estamos hablando, por ejemplo, es con un valor específico calcular el otro valor específico, como en este caso que estamos haciendo. Con una distancia X, lograr encontrar un modelo que me logre entregar el valor de Y. Y ese es, digamos, el ejemplo, este ejemplo del resorte, con él vamos a empezar a trabajar las primeras técnicas y los primeros conceptos. Pero yo también puedo tener problemas de clasificación. Ya hemos hablado de forma muy somera de eso en el anterior video. Y básicamente lo que yo voy a tener es una serie de valores, unas entradas X, con las cuales también voy a tener esa Y, pero esa Y no es un valor numérico único, sino que esas X me van a decir si este valor se asocia a una de diferentes clases. Pertenece a la clase 1, a la clase 2 o a la clase 3. Ejemplos de este tipo de sistemas. Puede ser que mi entrada fuese, por ejemplo, una señal biomédica, por ejemplo, una señal de un electrocardiograma o una señal de un electroencefalograma, y con lo que yo quiera hacer con ellos sea determinar si esa señal pertenece a una persona normal, a una persona sana, o pertenece a una persona con una patología específica, con una enfermedad. Entonces puede ser que en base a mis X lo que yo no quiera tener sea un valor específico de salida, un valor numérico, sino simplemente que esto me diga si se corresponde a una señal normal o a una patología 1 o a una patología 2. O si mi entrada, por ejemplo, corresponde a un proceso industrial, puede ser que a mí, en base a una determinada medida de un valor dentro de ese proceso industrial, me interese decir si mi sistema está dentro de un funcionamiento normal o está dentro de un funcionamiento de fallo, por ejemplo. Esa sería un tipo de clasificación también. Las clasificaciones se dan en muchos contextos. Podemos hablar, por ejemplo, también del tema de la clasificación en, por ejemplo, el análisis de alimentos. Por ejemplo, un vino, determinar a qué clase pertenece o a qué calidad pertenece, ¿sí? En fin, de esto hay 1000 ejemplos, igual que los hay de regresión, pero son a grandes rasgos las dos cosas que yo puedo hacer. Para cada una de estas, digamos, aplicaciones, yo puedo tener muchos métodos, e incluso hay algunas que pueden utilizarse para ambos. Entonces puede ser que yo utilice unas redes neuronales para hacer regresión, pero también puedo utilizar unas redes neuronales para hacer clasificación, y hay algunos métodos que sí son propios como tal de regresión o como tal de clasificación. ¿Cuál va a ser la diferencia? Como yo tengo un objetivo un poquito distinto, digamos que varían un poquito algunas de las formas en las que mido la calidad de ese modelo, de cómo me quedó, ¿cierto? Pueden variar en alguna forma algunos elementos del entrenamiento, pero igual estamos hablando de aprendizaje de máquina. Entonces es importante, cuando ustedes estén leyendo cualquier cosa que esté relacionada con este mundo, sí que identifiquen si lo que se quiere hacer es una regresión o una clasificación, porque eso me va a dar ciertos matices a la hora de encontrar mis técnicas y entender lo que estoy haciendo. Ahora, en esta serie de capacitaciones, primero vamos a empezar a abordar el tema de la regresión. Y vamos a empezar por los modelos más simples. Vamos a empezar por una cosa llamada regresión lineal, en la que yo trato de adaptar ese modelo de ese comportamiento del sistema a un comportamiento lineal, un comportamiento que está definido por una línea recta. Pero luego vamos a ir y vamos entrando en diferentes matices o diferentes formas de realizar la regresión,
y luego hablaremos también de problemas de clasificación. Como les dije, esto va a ser una serie de videos en las que vamos a ir tratando distintos temas. Cuando digamos que no vamos a empezar inicialmente de una con el tema de la regresión lineal, ese lo vamos a aplicar sobre este ejemplo de los resortes y lo vamos a hacer algunos videos más adelante, porque para prepararnos para utilizar las rutinas que vamos a hacer necesitamos dos cosas, y es primero aclarar cómo va a ser el trabajo con las plataformas que vamos a utilizar o con las herramientas que vamos a utilizar. Enseguida vamos a hablar un poquito de eso, pero también necesitamos hablar de que tengamos claridad sobre el uso de algunas herramientas dentro de los lenguajes de programación que vamos a utilizar. Entonces tenemos que hablar de cómo es, por ejemplo, el trabajo con matrices y vectores, porque mucha de la matemática asociada a el aprendizaje de máquina pues se soporta sobre el álgebra lineal y se soporta sobre el manejo de vectores y de matrices. Entonces es muy importante saberlo hacer y saberlo hacer en Python, que es el lenguaje de programación que vamos a tener. Igualmente vamos a necesitar unas herramientas en la parte de graficación, tenerlas muy claras para poder visualizar algunos de nuestros ejercicios. Ahora, vamos a volver un momento al tema entonces de Anaconda. Como yo les decía, cuando ustedes instalen Anaconda, que lo pueden descargar, ¿cierto? Pueden buscarlo, descargarlo, es gratuito, lo pueden instalar sin ningún problema. Dentro de estos elementos vamos a tener, digamos, básicamente dos herramientas que vamos a utilizar o dos aplicaciones que vamos a utilizar durante esta capacitación. Vamos a utilizar los notebooks de Jupyter, que como les dije los pueden abrir sea desde Jupyter Lab o Jupyter Notebook, que son interfaces muy similares, y podemos también utilizar el Spider como herramienta de programación, ¿listo? Como en este caso, entorno de desarrollo para Python. Vamos a hablar primero un poquito acerca de los notebooks, porque pues son la primera herramienta que vamos a utilizar. ¿Ves? Entonces, como ustedes vieron, yo abrí aquí el Jupyter Lab y me entró básicamente a esta interfaz. Voy a cerrar por un momento acá el tablero. Y si ustedes ven, bueno, realmente si ustedes ingresaran por primera vez, pues van a tener una serie de carpetas en las cuales ustedes pueden cargar la información que tenemos. Vamos entonces a compartir con ustedes unos archivos, ¿ves?, que van a conformar estos notebooks. ¿Qué van a tener en estos notebooks ustedes? Voy a ponerme en el primero, este que se llama introducción. Ustedes van a tener unas secciones de texto, gráficas, donde vamos a ir explicando temas, digamos, teóricos. Ustedes pueden ir leyendo con despacio esto. Y luego vamos a tener algunos espacios que son celdas de código, como una de estas, por ejemplo. Entonces estas celdas de código ustedes las pueden diferenciar porque cuando yo me pare en una parte de texto, aquí arriba aparece Markdown, ¿ves? Pero si yo me paro en una celda de código como esta, aquí arriba me dice código. Y este es un código que va a funcionar sobre Python. ¿Listo? Asumimos entonces para este ciclo de capacitaciones que quienes la realicen ya tienen dos elementos fundamentales ya conocidos, tienen unas bases en programación en general, ¿cierto? Tienen unas bases digamos, de programación y específicamente también en el lenguaje Python, que conocen por lo menos lo fundamental de este lenguaje. Y aquí ya nos vamos a ir a lo específico de lo que necesitaremos para implementar estas rutinas de las técnicas que vamos a conocer. Listo. Los códigos normalmente están ya allí comentados, pero ustedes entonces con estos códigos pueden interactuar para ir cambiando los programas
y entendiendo mejor lo que pasa dentro de ellos. ¿Ves? Entonces, simplemente ustedes van a recibir un notebook como este, por ejemplo, esta introducción. Si ustedes entran, tenemos unos archivos IPYNB, que serían los notebooks, acompañados de unas carpetas donde están contenidas, por ejemplo, las gráficas o las bases de datos que vamos a utilizar en cada uno de los notebooks. Lo que ustedes deben hacer entonces es, una vez tengan instalado ese software, Anaconda, ingresan, puede ser a al Jupyter Notebooks o al Jupyter Lab, como les digo, son muy similares, y simplemente ustedes van a cargar el material, ¿cierto? La ventaja del Jupyter Lab es que cargar el material es un poco más sencillo porque les permite, digamos, arrastrar los elementos. Ustedes pueden crear, por ejemplo, acá, perdón, una nueva carpeta con este simbolito que tenemos acá, ¿cierto? Le dan el nombre que quieran, listo. Pueden darle, digamos, clic derecho y aquí renombrar y ponerle el nombre que quieran, introducción, bueno, el nombre que ustedes consideren para cargar el notebook del que estemos hablando. Ingresan a esa carpeta y acá ustedes pueden empezar a arrastrar sin ningún problema la información. Si ustedes cargan solamente el notebook y no cargan las carpetas que lo acompañan, ¿cierto? Estas dos carpetas van a tener un problema porque resulta que el notebook hace llamados a esas imágenes que se están mostrando ahí, etc. Entonces ustedes pueden arrastrar, ¿cierto? Pero tengan cuidado de arrastrar como los archivos, porque si vieron, ahí yo traté de arrastrar la carpeta y no, pues no me la permite. Pero yo puedo crear una tal carpeta, se llama Pictures, debe tener el mismo nombre de la carpeta que está aquí dada, porque pues con ese nombre se va a cargar, y dentro de esta carpeta ustedes pueden arrastrar los elementos que tienen aquí. De esa manera ya, si yo me devuelvo, entonces voy a poner aquí otra vez en introducción, abro mi notebook y van a poder ingresar al material. Listo. ¿Qué pasaría? Fíjense que si yo tengo unas ciertas imágenes, ¿cierto? Y no las he cargado todas, ¿qué va a pasar? O sea, yo estoy parada acá y tengo una imagen como esta. Debajo de esto hay un código donde hay una ruta, ¿cierto? Me dice que está en la carpeta Pictures y que este es el archivo. Pues que si ese archivo yo no lo he cargado, pues él no va a encontrar dónde correr. ¿Ves? Recuerden que todo esto de alguna manera, todo esto que estamos haciendo es código. Entonces, ¿qué quiere decir? Que a pesar de que estén parados, por ejemplo aquí al inicio, que es un texto, realmente esto es un código en Markdown. Si ustedes dan doble clic aquí, les va a mostrar cuál es el código que hay detrás, ¿cierto? Y si le dan aquí en correr, run, pues va a correr ese código, entonces va a mostrar ya el texto como debería quedar. Listo. Entonces lo mismo va a pasar con todo el tema de las gráficas, ¿cierto? Entonces cuando ustedes se paren ahí y le den acá en correr, que él se va pues a ir a buscar, a correr eso y a buscar las imágenes que estén aquí en las carpetas. Entonces sean cuidadosos cargando, una vez se les envíe el notebook, con la misma estructura que sea aquí, es decir, las carpetas que tengan exactamente los mismos nombres para que no vayan a tener problemas pues como con el acceso a eso. ¿Ves? Y ahí van a poder entonces tanto ver como la parte del texto como está acá, como interactuar con las celdas de código. Ya vamos a ir hablando después con más detalle de esas celdas y lo que va a pasar.
es que cada notebook está acompañado con su video donde se está explicando tanto la parte teórica, que ya ustedes la pueden leer con más despacio dentro de los notebooks, como la explicación de los códigos que están allí dados, que si bien los códigos que ustedes van a encontrar siempre van a estar bastante comentados con toda la explicación, pues también está entonces la explicación en el video para que esto sea pues como mucho más sencillo para ustedes entender. Luego, más adelante, pues trabajaremos ya sobre Spider. Cuando ustedes trabajen sobre Spider ya no vamos a tener los notebooks, ya lo que vamos a hacer es los ejemplos de programación, y si ustedes hablen pues entonces la interfaz de Spider van a encontrar una interfaz bastante diferente, donde lo que ya yo voy a hacer es desarrollar código como tal. Entonces los notebooks los vamos a utilizar más como por la parte inicial de aprendizaje, para tener ahí acompañados los códigos con la parte teórica del texto, y el Spider pues ya para hacer ejercicios, ¿cierto? Y entonces es recomendado que incluso ustedes, si quieren, los ejercicios que tenemos ahí sobre los notebooks los puedan ir reproduciendo en Spider y puedan irse también familiarizando con esa plataforma. ¿Listo? Van a ver que son pues bastante diferentes porque están pensadas para cosas diferentes. El Jupyter Notebook está pensado justo para esta parte de aprendizaje, mientras que el Spider ya está pensado como tal para hacer el desarrollo de programas. ¿Listo? Entonces, en cada video se les estará explicando pues como cuál es el notebook que lo acompaña. Aquí tenemos la interfaz pues de Spider. Vamos a tener una interfaz en la que ya básicamente va a tener un desarrollo de un código acá en la parte de la izquierda, y en la parte de la derecha pues voy a tener la terminal, y voy a tener un espacio en el que voy a poder ver gráficos. Tengo un explorador de variables para ver las variables que he generado dentro de mi programación, etc. Entonces no vamos a entrar en detalles con esta plataforma. Quería mostrarles pues que es como bastante, digamos, diferente con respecto a lo que es el notebook. Y aquí simplemente pues ustedes pueden generar por ejemplo un nuevo archivo y empezar pues a desarrollar su código, y tener aquí la parte pues de gráficos, de explorador de variables, etc. Listo. Si han obviamente trabajado con Python, puede ser que ustedes ya conozcan mucho esta plataforma, pero digamos que hago la introducción inicial porque también hay otras distribuciones diferentes, y por lo menos para que vean o tengan la idea de lo que vamos a tener acá. ¿Ves? Bien, vamos entonces a terminar hasta ahí el día de hoy, y en el próximo video vamos a empezar a hablar del primer notebook, y vamos a hablar un poquito acerca de el tema de matrices, cómo lo podemos hacer en Python si no lo han utilizado, que va a ser una herramienta muy importante. Es decir, si no sabemos trabajar matrices en Python, pues va a ser muy difícil que podamos hacer todos los algoritmos que necesitamos trabajar durante esta capacitación. Entonces, pues hasta una próxima oportunidad. Por ahí me despido. Hasta luego.